Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado después de ceniza, un sábado que es 17 de febrero. En este día la Iglesia celebra la memoria de los 7 santos fundadores de la Orden de los Siervos de la Virgen María, los servitas. En este caso no hubo un fundador de la orden, sino que fueron 7 varones nacidos en Florencia en distintos años, que deciden en el año 1233 dejar sus bienes y sus familias y reunirse para emprender vida común. Todos ellos estaban entre los 27 años, el más joven, y 35 años, el de más edad. Cada uno tenía su historia, pero según el escrito más antiguo que se conserva en los archivos de la orden, todos procedían del mundo del comercio. En 1233, la noche del 14 al 15 de agosto, esa noche, víspera de la Asunción, cada uno por separado en su casa tienen una llamada, una revelación, que les invita a una vida más perfecta y más evangélica. Movidos por ese impulso interior, se comunican entre ellos este propósito y se asombran. Los 7 pertenecían a una cofradía, la Sociedad de Nuestra Señora, que era una hermandad que daba culto a la Santísima Virgen y que era la más antigua de Florencia. Les une esa devoción particularísima a la Santísima Virgen. Se deciden a poner en práctica su propósito, reparten sus bienes entre los pobres o los ceden a sus familias, visten una túnica sencilla, piden al obispo su permiso y el 8 de septiembre, día de la Natividad de la Virgen de aquel año 1233, comienzan vida común en una casita pobre que les es cedida por una persona que tuvo devoción en hacerlo, en un suburbio de Florencia. Allí se entregan a la oración, pero también atienden a los pobres y enfermos de un hospital. Allí no tienen soledad y ellos son atraídos a una mayor soledad y buscan otro lugar, Cafaggio, cerca de Florencia. Se instalan en una casa que tiene la cofradía y que les cede a ellos, pero no duran casi nada allí. De tal manera que a principios de 1234, en torno a la fiesta de la Epifanía, ellos deciden retirarse a una mayor soledad, y el obispo y los canónigos de la catedral de Florencia les ofrecen una tierra que tenía el cabildo catedral en el monte Senario, cerca de Florencia, en las afueras. Y en el año 1234 se instalan definitivamente allí, después de haberse construido unos pobres ermitas y una iglesia en honor de la Santísima Virgen. Tendrán años más tarde, en 1239, una aparición o una manifestación de la Santísima Virgen. Entonces todos ellos confirman el propósito de seguir juntos y piden
unas constituciones y unas reglas. Se les da la regla de San Agustín y un hábito negro en honor de la pasión del Señor. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama este sábado. Comenzaremos, como estamos haciendo esta Cuaresma, por el Evangelio, para a continuación tomar también algún otro texto de la palabra de Dios ofrecido por la liturgia de la misa este día. El Evangelio de hoy es de San Lucas, del capítulo 5, los versículos 27 al 32, que dicen así: En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: Sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros. Y murmuraban los fariseos y sus escribas, diciendo a los discípulos de Jesús: ¿Cómo es que coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Jesús les respondió: No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a que se conviertan. En la primera parte del texto que acabamos de escuchar, en esa primera parte Jesús llama a su seguimiento a un publicano llamado Leví, que no es otro sino el evangelista San Mateo. En la segunda parte del texto, Leví, Mateo, ofrece un banquete en su casa a Jesús, con otros convidados, que eran también publicanos, personas de su misma profesión. En la tercera parte del texto, una serie de fariseos y escribas, doctores de la ley, expresan una sospecha acerca de Jesús y de sus discípulos. Vayamos por partes. En primer lugar, la llamada de Jesús. Es directa, inmediata, tal como, según el Evangelio de San Juan, primer capítulo, Jesús dirigió al apóstol Felipe, que fue uno de los primeros llamados. Jesús encontró a Felipe, dice el evangelista San Juan, y le dijo: sígueme. Y Felipe lo siguió. No hubo mayor complicación, no hubo un particular discernimiento vocacional. Felipe, como este Leví, inmediatamente supo que merecía la pena, que era Dios quien le llamaba, que él tenía que ser extraordinariamente dichoso de poder dejar todo para seguir a Jesús. Hacía un buen negocio, muchísimo más que el que él realizaba cobrando los impuestos en nombre de Roma, cobrando el publicum. Por tanto, Jesús le dice a un hombre: sígueme. Pero este hombre no era, a diferencia de Felipe, alguien que se encontraba allí cerca del Jordán, buscando a Dios, en el bautismo de Juan Bautista seguramente. Este es un hombre que se encuentra practicando esa profesión a la que se dedica, que está sumamente desprestigiada en Israel en aquel momento, porque supone favorecer los intereses del Imperio Romano, que están ocupando y dominando Palestina, y además vivir de esto, comprando a los romanos por un tanto, por una cantidad, el derecho a recaudar los impuestos, adelantando el dinero, y después preocupándose de recaudarlo, por supuesto, mucho más de lo que había tenido que invertir. La entrada en la sinagoga les estaba vetada a los publicanos. En alguna manera, si queremos utilizar esa expresión, eran personas que estaban excomulgadas de la comunidad de Israel. A ese hombre, que está además en ese momento manos a la obra, sentado al mostrador de los impuestos, le dice: sígueme. Y aquel hombre, sin vacilar, sin replicar, dejándolo todo, se levantó y lo siguió.
Sabemos que las cosas no siempre pueden ser así, aunque la gracia actúa a veces haciendo que un gran pecador se convierta de repente. Nosotros no podemos pedir privilegios a Dios, pero si Él quiere, es bueno desear lo bueno. Es bueno y agradable a Dios pedir cosas santas. Por eso, hoy yo quiero pedir para vosotros y para mí mismo estas gracias fuertes de conversión que Dios concede cuando quiere y a quien quiere. Estas gracias fuertes de conversión que vencen toda resistencia, terminan con toda esa discusión interior que mantenemos con nosotros mismos para defendernos de las exigencias de Dios. Nosotros le pedimos al Señor esas gracias verdaderamente extraordinarias de conversión, porque sabemos que su conversión le agrada a Él, que Él se goza precisamente con esto, con que el pecador cambie de conducta y viva. En segundo lugar, Leví organiza un gran banquete. Así lo dice Lucas, un gran banquete, no un banquete cualquiera, sino grande. Grande seguramente por el número de invitados, pero también grande por la calidad de los alimentos servidos, la calidad y la cantidad. Es una fiesta grande y es ofrecida en honor de Jesús. Por supuesto entendemos que es también una fiesta de despedida de los suyos, porque él abandona su profesión, lo mismo que ha dejado el mostrador de los impuestos solo para irse detrás de Jesús, ahora va a abandonar esa antigua vida para emprender vida de apóstol. Un día Dios pondrá en la mano de éste una pluma para que escribiera todo aquello, y en su evangelio será su verdadero nombre, que aquí pudorosamente Lucas disimula para no remover ese pasado despreciable de Mateo, que era el haber sido publicano. Mateo lo dice de sí mismo, a un hombre llamado Mateo. Es la alegría, no se trata del pesar por lo mucho que hay que dejar atrás, sino la alegría de experimentarse realmente amado por Dios, amado por Jesús. Dios se fía de él, lo tiene en cuenta, quiere algo de él, y si quiere algo de él es porque Leví es importante para Dios y es importante para Jesús. Y cuando nosotros, en medio de nuestras pobrezas, de nuestros pecados, de nuestras muchísimas limitaciones e imperfecciones, cuando nosotros llegamos a hacer experiencia de esto, de que somos importantes para Dios, de que Él se toma innumerables molestias, vamos a decirlo así, para llegar a nosotros, que Él se complace con que le prestemos al menos un poquito de atención cada día, que busquemos dialogar con Él, que busquemos tratarle, para contarle, aunque sólo sean nuestras simplezas, nuestras boberías, cosas sin importancia. Pero ¿de qué manera Dios se complace en esto y valora nuestra amistad, la nuestra, que no somos nada, que somos a veces los peores amigos del mundo? Es la alegría desbordante y el tiempo de la Cuaresma. Ya sabemos que es un tiempo penitencial, un tiempo cargado de gravedad, pero tiene que ser un tiempo de alegría, porque nosotros nos disponemos apartando en nosotros lo que obstaculiza nuestra relación con Dios, lo que nos impide darle una respuesta más generosa, más valiente, más sincera, más fiel. Nosotros actuamos así, pero vamos descubriendo su inmenso amor, su predilección por nosotros. Vamos descubriendo lo que acabo de decir, lo muchísimo que le importamos. Por último, en la tercera parte del texto,
hemos escuchado la reacción de un buen número de fariseos y escribas. Porque en la mesa hay muchos publicanos y otros. Es normal. ¿Quién se iba a relacionar con un publicano sino otros pecadores y otros publicanos? Si la gente decente, la gente religiosa, no se relacionaría con ellos. Por tanto, él invita a sus amigos, a los que quieran venir. Pero hay fariseos y escribas. Yo no creo que participen en el banquete, pero están a las puertas, se han enterado, hay jolgorio en la casa de este publicano Leví, y murmuran, y dicen a los discípulos de Jesús, que son los que quizás están rondando la puerta de la casa de Leví, le dicen: ¿cómo es que coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Se lo preguntan a los discípulos, pero la censura se dirige contra Jesús, porque Jesús es el maestro de ellos, y porque Jesús está allí dentro, a la mesa, con aquellos hombres. Recuerden cómo ya el Señor está sufriendo esas sospechas, esa mala intención de ellos. En el Evangelio de ayer veíamos cómo son los discípulos de Juan los que acuden a Jesús, pero de una manera distinta. Ellos van con una pregunta y con un ánimo sincero de aprender. ¿Por qué esto? ¿Por qué tus discípulos no ayunan como nosotros? Pero hay un deseo sincero, mientras que en este caso, por parte de los fariseos y escribas, no hay deseo sincero de aprender cuál es la doctrina de Jesús en relación a esto. Es simplemente algo que a ellos les escandaliza en lo exterior, y quizás en el fondo de sus malvados corazones les alegra, porque así confirman esas ideas previas, esos prejuicios que tienen contra el Señor. ¿Cómo coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Comer con esa clase de gente es como hacerse uno de ellos, es de alguna manera cargar con su pecado y con su impureza. ¿Cómo es que lo hacéis? Los discípulos no creo que supieran responder por qué. Ellos iban a donde Jesús iba. Tal vez los primeros apóstoles, y Pedro, y Santiago, y Juan, y Andrés, y Felipe, y Bartolomé, quizás no se sintieran demasiado felices de que el Señor también hubiera llamado en su seguimiento a Leví, y tenerlo ahora de compañero. Quizás no estaban nada contentos y desconcertados, porque ellos, esos otros apóstoles, eran buscadores de Dios. Pero este Leví, ¿quién era este Leví? Pero Jesús es el que toma la palabra y sale en defensa, no ya de los discípulos, sino en defensa también de Leví y de otros como Leví. Y dice: no necesitan médico los que están sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a que se conviertan. Para eso venía el Mesías al mundo, para llamar a los hombres a la conversión a Dios. Venía para dar vista a los ciegos, para devolver el oído a quienes estaban sordos, para limpiar a los que estaban leprosos, para resucitar a los muertos, para evangelizar a los pobres. Para eso venía el Mesías, no simplemente para sentarse entre las personas religiosas, a discutir simplemente pequeños detalles de la palabra de Dios, a ver quién la comprendía mejor. No, él había venido a buscar a los enfermos para curarlos. Él había venido a llamar a los pecadores. ¿Para qué? Para que se convirtieran. ¿En qué? Para que se convirtieran en justos, para mostrar así la misericordia de Dios, que vuelca su amor precisamente en los que menos se lo merecen, en los pecadores. Lo malo, lo peor, lo que quizás no llegan a entender los fariseos y doctores de la ley, que así critican a Jesús y a sus discípulos,
es que ellos están siendo ahora también llamados por el Mesías, también están siendo llamados por Jesús, porque ellos son también pecadores, pecadores de otra clase, pero también pecadores, y ellos también tienen necesidad de convertirse. No aumentar sus prácticas religiosas, no dedicar más tiempo a rezar o a pensar en Dios, pero quizás su conversión pasa por una conversión hacia sus prójimos, y a no dedicarse solamente a cultivar y a halagar a las personas que eran justas según su ley, sino también buscar aquellas otras ovejas perdidas de la casa de Israel, y en nombre de Dios, como pastores y maestros, atraerlas con entrañas de misericordia y dulzura y comprensión y paciencia y tolerancia, atraerlas hacia Dios. Esa era también tarea de aquellos doctores de la ley, una tarea que no desempeñaron. Ojalá al menos pudieran aplicarse estas palabras y convertirse, y ojalá nosotros también seamos capaces de aplicarnos estas palabras y convertirnos y darnos cuenta de que necesitamos a Jesús, que necesitamos un Salvador, porque sin Él nuestras vidas no tienen sentido, porque sin Él nuestras vidas están perdidas. Vamos ahora a fijarnos en el salmo responsorial de la misa, que es el Salmo 85, del cual se leen 3 estrofas. La primera dice así: Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado, protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva, Dios mío, a tu siervo, que confía en ti. Esta es la forma en que nosotros a veces invocamos al Señor, suplicamos al Señor. Le decimos: Señor, inclina tu oído y escúchame, cuando el problema no es que Dios haya dejado de escucharnos en ningún momento, sino que nosotros nos hemos olvidado de Él y hemos dejado de invocarle, y solamente cuando nos encontramos en peligro, agobiados, hemos empezado a pedirle. Que soy un pobre desamparado, pero en otros momentos nos hemos creído autosuficientes y no hemos experimentado la necesidad de la oración. Que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.